Muy bien, continuamos. Viendo la continuación en aquel pasaje de Hechos 7, al final del capítulo 7, y ¿cuál fue el resultado de esta terrible persecución? ¿Fue parada la predicación del Evangelio y la multiplicación espiritual? No. Multiplicaciones que más y más nacían a esta vida con Cristo, y se multiplicaba grandemente esta obra. No fue parada. Y tenemos aquí en Hechos 8, 1 al 3, que dice: y Saulo consentía en su muerte. Este es quien sería el apóstol Pablo, y estaba encabezando aquella gran persecución. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y luego del 4 al 6 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esta es la fuerza de ese amor. Es la fuerza de amar también a Cristo. Ellos iban por todas partes anunciando el Evangelio. También aquí en este versículo podemos entender que la obra de Dios no podía ser parada. Prevaleció en los corazones de tal manera que aunque fueron esparcidos, ellos llevaron en sus vidas ese testimonio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Eso es la presencia. Recordemos que Samaria eran los samaritanos, y los judíos no se llevaban bien entre sí. Este Felipe era otro de los 7 varones que habían escogido, pero él también salió huyendo por la persecución. Y Felipe era un judío, entonces él no encontró barreras para llegar a esta ciudad de los samaritanos, y él fue portador de buenas nuevas. También leemos el versículo 14 y el 25 para ver cómo esto, lejos de pararse, se fue multiplicando. El versículo 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Bueno, ellos fueron a confirmar el trabajo que Dios les había entregado, y ellos, como cabezas de la iglesia, fueron a confirmar el trabajo que Felipe, de alguna manera, fueron a confirmar a los samaritanos que habían creído, que ellos eran tan partícipes ahora como los judíos que se habían convertido en cristianos. Ya no había ni judíos ni samaritanos, ahora eran cristianos en el mismo nivel, la misma clase. Ya no eran los samaritanos de segunda o de tercera, los despreciaban mucho los judíos.
porque se habían mezclado con otras culturas o con otras religiones, y los judíos se creían muy puritanos, por decir, y los despreciaban. Pues ahora Pedro y Juan dicen, ya no hay judío ni samaritano. En Cristo Él nos ha puesto a todos exactamente en el mismo nivel, no hay distinción. Bueno, y mexicanos también, y los regios también. Él nos ha puesto en el mismo nivel que los judíos, que los apóstoles, ¿verdad? Esto es maravilloso. Y también leemos el versículo 25, dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Bueno, esto quiere decir que las religiones no existen, ni las clases sociales, ni las clases culturales. En Cristo todos nos ha puesto al mismo nivel como hijos de Dios. Dios no tiene hijos de primera ni de segunda, menos de tercera. Él tiene solo un nivel de hijos. Entonces, bueno, esta es la gracia que sin merecerlo Dios nos lo da cuando nosotros aceptamos a Cristo. Él es el que nos da. Él vino lleno de gracia y de verdad. Así se esparció el Evangelio por toda Judea y Samaria. Sin saber, los enemigos estaban forzando a los discípulos del Señor a cumplir la gran comisión dada por el Señor. De alguna manera nuestra tendencia es arroparnos todos juntos, como sucedió hasta el capítulo 6 de Hechos. Una gran comunidad en Jerusalén. Era una gran iglesia que estaba surgiendo en el corazón de Jerusalén, pero era una clase nueva, tenían una relación que antes no tenían esta gran comunidad cristiana. Pero la tendencia de nosotros es hacer una multitud y no separarnos, pero el plan de Dios es romper las fronteras de tu persona, personales, individuales, las fronteras de tu familia, las fronteras de tu ciudad, de tu cultura, de tu clase. Ese es el plan de Dios. Por eso Él dice: id y prediquen el Evangelio a toda criatura en todo el mundo. Ese es el corazón de Dios, es la visión de Dios a toda criatura. Cristo murió por todos. Él nos tuvo en sus ojos, en su corazón, en el momento de la cruz. Y el amor de Dios es por todos. ¿Cuál es la diferencia? Que unos no quieren el amor de Dios, no quieren amar, quieren odiar, quieren mentir, quieren hurtar, quieren adulterar. Es lo que quieren, por eso no quieren a Cristo. Entonces, cuando yo decidí recibir a Cristo, implicó que yo quería amar como Él, ser limpio como Él, tener la piedad que Él tiene. Esa es mi gran elección para vivir. Es lo que llamamos, esa es la visión de mi vida. Yo he elegido vivir para eso, y que Cristo es el que me lleva caminando con Él en esa vida. He creído en Él, le he confiado mi vida, en Él estoy seguro.
Ellos pensaron en hacerles mal, pero Dios lo convirtió en una victoria gloriosa, la victoria del bien contra el mal. El resultado fue aún más glorioso que en la ocasión anterior, cumpliéndose lo que dice Éxodo 1:12, en el caso allá de los hebreos, cuando los esclavizaban los egipcios y decidieron matar a todos los niños niños varones, para que ya no creciera ese pueblo y fuera una amenaza para los egipcios. Y dice Éxodo 1:12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, porque nadie puede parar la obra de Dios. Bueno, ahora tenemos este enfoque, el Evangelio y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Ese es el método de Dios, la visión de Dios de hacer que esta obra se multiplique en los corazones, ¿verdad? La multiplicación es en corazones. Nosotros podemos pensar multiplicación de iglesias o multiplicación de organizaciones evangélicas. El plan de Dios, Él está pensando en una multiplicación individual, ¿verdad? Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder, el poder del que hemos estado hablando, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya nos alcanzó a nosotros, ya llegó a través de las culturas, de las naciones, de los siglos, de las costumbres, de las tradiciones. Dios llegó, está cumpliendo. Estamos sentados aquí y Dios es testigo de que su obra ha llegado a nuestras vidas. Pero Él todavía no ha parado esta obra de la multiplicación espiritual. Todavía faltan algunos amados en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros círculos sociales. Faltan que llegue esta obra a sus corazones. Y Mateo 28 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nadie los puede parar. Yo tengo todo el poder. Esto es el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos cuando estaba despidiéndose de ellos antes de ascender al cielo. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones y enséñenles que guarden todo lo que yo les he mandado. Bueno, son dos elementos para que esta multiplicación se dé. Predicar el Evangelio a toda criatura, y aquellos que reciben en su corazón esta obra de Dios son los portadores de ese testimonio, de esas enseñanzas, de esas doctrinas. Eso es el discipulado. Como consecuencia de esta persecución, se formó en Antioquía una iglesia misionera. Y vamos a leer aquí Hechos 11, 19 al 26. Américo, ¿nos quieres leer, por favor? Sí. Esto ya había trascendido más allá de Judea y de Samaria, que era el territorio de Israel. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús.
y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta ahí. Bueno, aquí ya está muy lejos, otras regiones más allá del territorio de Israel, pero lo que vemos aquí que estos son una corriente de los que habían sido esparcidos y llegan a esta parte en Antioquía, y dice que cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Esto era la voluntad de Dios hasta lo último de la tierra. Ellos estaban llegaron ahí, se establecieron ahí, y ahí ellos empezaron a hacer esa obra de predicar el evangelio y de hacer discípulos. Y miren el resultado, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ellos llevaban la obra de Dios en sus vidas. Ellos eran un libro abierto y predicaban las Escrituras. Y luego dice, y se congregaron, el 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ya esta obra está multiplicándose allá. Y luego en el 26, bueno, vamos a mencionar aquí aparece Saulo, pero aquí ya había sucedido un milagro en el Saulo del capítulo 8. En el capítulo 9, ahí se nos narra la conversión de Saulo. Dios impactó su corazón. Nada más así les digo brevemente, cuando el Señor enfrenta a Saulo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué no sabes contra quién estás luchando? Y esa manifestación del Señor que Pablo odiaba tanto, de pronto Pablo era un conocedor de las Escrituras. Él estaba siendo preparado para ser un gran sumo sacerdote. Y todas las Escrituras del Antiguo Testamento de repente se convirtieron en una revelación que él estaba luchando contra el Mesías anunciado, contra el Cristo que Dios había prometido al pueblo judío. Y de pronto Pablo dice: ¿qué he hecho? En su ceguera, en su fanatismo, en la dureza de su corazón, no podía ver a Cristo en las Escrituras, no pudo conocerlo. Bueno, en este momento, en Hechos 9, el Señor lo encuentra, y solamente salieron de Pablo Saulo. Después de eso ya fue Pablo. Saulo era en hebreo, Pablo es en griego. Entonces él solamente dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Estoy listo para servirte, estoy listo para entregarte mi vida a ti, al que yo odiaba. Ahora yo quiero anunciar tu nombre, dime. Y el Señor lo tomó, y este es el apóstol Pablo. A partir del capítulo 13,
ya aparece en escena el apóstol Pablo. Y a través de él Dios reveló la mayor parte de la doctrina de Cristo. Y Pablo fue un apóstol excepcional. No fue uno de los 12, él fue aparte de los 12, pero integró el cuerpo de los apóstoles en la misma altura que los 12 apóstoles. Por eso dice, después fue Bernabé a Tarso, por eso se le llama Saulo de Tarso, y hallándole le trajo a Antioquía a participar con él como un colaborador, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Cristianos es los que llevan el testimonio, ese es cristiano. Bien, y luego, Américo, tú mismo, Hechos 13, 1 al 4. 13, 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Y 4? Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, de allí navegaron a Chipre. Hasta ahí. Bueno, esta iglesia donde había ahora ya ancianos, había ministros, profetas, Dios se manifestó ahí y les habló diciendo que Saulo y Bernabé iban a encabezar ahora la obra a las naciones. Ahí empieza a llevarse el evangelio a todas las naciones. Bueno, aquí lo que estamos viendo es el desarrollo de esta obra de Dios en los corazones, no como un movimiento religioso o una nueva religión, sino una obra. Tenemos que concebirla así, una obra hecha en los corazones. Esta multitud y estos cristianos lo eran por la obra de Dios en sus corazones. No es un movimiento integrado por una asociación humana, no lo es. Es una obra que llega en lo particular y los integra con el mismo espíritu. Dios no promueve religiones, Dios promueve su obra en los corazones. Aquí estamos viendo cómo ahora efectivamente la iglesia es una institución donde Dios congrega a los miembros de esa iglesia que recibieron a Cristo, y de ellos lleva esta obra al mundo. Y a los cristianos se les llamó por primera vez, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ellos tenían un tipo de vida, un modelo de vida, acuñado las virtudes de Cristo en ellos. Hay una diferencia en cuanto a que tú digas, yo soy cristiano, y que la gente te diga, tú eres cristiano. Bueno, aquí dice que a ellos la gente les llamó por su modelo de vida, pero cuando tú dices, yo soy cristiano, es como decir, respétenme, yo soy algo especial. No, la gente debe de ver que tú eres un cristiano, no el hecho de que tú digas, yo soy cristiano,
como buscando un reconocimiento especial. No, la gente debe de reconocerte y de respetarte porque ve a Cristo en tu vida, porque ve los principios, la obra de Dios en ti y te dice, tú eres cristiano, porque tú reflejas a Cristo. Entonces, muchos dicen, yo soy cristiano, pero nadie los reconoce como cristianos. ¿Verdad? Un resultado del trabajo de discipular es que la multiplicación de discípulos extiende las fronteras de la evangelización y además el discipulado produce líderes, obreros y misioneros. Debemos entender que la corona del discipulado es las misiones y los misioneros. Esta iglesia de Antioquía era el modelo de Dios, líderes, obreros, misioneros. Bueno, eso es lo que produce el discipulado. Y vimos en el capítulo 11 cómo llegó esa obra allí a Antioquía. Bueno, hermanos, esta es la visión de esta obra de Dios. Estas son las cosas que entran en juego, pero lo más glorioso es que la obra es de Dios. Yo no tengo que ser cristiano en mis fuerzas, en mi capacidad, en mi amor. Eso lo hace Dios en mí. La obra la hace Dios en mí. Y el poder, con este poder de ese Espíritu, es como la hace en mí. Bueno, pues creo que por hoy terminamos aquí este tema, es enfocando esta obra que Dios nos encomendó de predicar el Evangelio. Muy bien, terminamos. Dios los bendiga.